Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Filipenses capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 1, por favor. Filipenses capítulo 3. El versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El gozo es una característica que debe aplicarse a todas las facetas de la vida. En esta porción que vamos a estudiar hoy, se va a observar cómo la iglesia de Filipos está enfrentando la intromisión de un grupo llamado judaizantes que van a llegar a tratar de están afectando a la iglesia. En circunstancias difíciles, el apóstol Pablo concluye que el gozo debe ser una característica en la vida del creyente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Sabe, el verbo gozaos aquí es un mandamiento. Así es que hay una parte que hace Dios y una parte que hacemos nosotros. Nosotros somos responsables de no perder el gozo aún en medio de situaciones difíciles y complicadas. Pero es Dios quien llega a producir ese gozo. La palabra gracia es la traducción de ese verbo gozaos. Así es que es algo que Dios realiza y nosotros somos responsables de mantener una relación correcta con Dios para que ese gozo sea presente en nuestra vida. No se nos manda a ser felices. Las circunstancias llegan a afectar nuestra felicidad, pero el gozo es otra cosa. El gozo es una característica de Dios donde usted y yo podemos sentir la paz de Dios y sentir que Dios está en control aún en medio de situaciones difíciles como las que estaban pasando los creyentes de Corinto y como estamos nosotros pasando. No perdamos el gozo, es nuestra responsabilidad. Está determinado por mi relación con Dios, así es que debo hoy más que nunca estar fortaleciendo esa relación para que el gozo esté presente. El apóstol quiere cuidar a los creyentes de Filipos y quiere decirles que el gozo debe estar presente aún en momentos complicados. Él dirige sus palabras y palabras muy fuertes a un grupo de personas llamados los judaizantes, y se llaman así judaizantes porque ellos están enfatizando la necesidad no solo de recibir a Cristo como Salvador personal para ser salvo, sino de llegar a circuncidarse y llegar a obedecer la ley de Moisés. En el versículo 2, Él les dice, cuidado con los malos obreros. Les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No son tres grupos de personas, es un solo grupo de personas que se los califica como perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. El verbo guardaos es un imperativo. Así es que ellos deben tener cuidado de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Se usa esta triple reiteración con el objetivo de que ellos puedan tener mucho cuidado de lo que estos perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo pueden hacer. Los perros, a diferencia de lo que sucede hoy en día,
eran animales que no se los utilizaba como mascota. El término perros era un término de desprecio que el judío utilizaba para referirse a aquellos que no son judíos, a los gentiles. Ahora el apóstol Pablo está utilizando ese término de desprecio para referirse a los judíos que están tratando de impartir mala información principalmente a estos gentiles de la iglesia de Filipos. Malos obreros enfatiza la mala enseñanza que ellos están transmitiendo. Y mutiladores del cuerpo hace referencia a esa exigencia de solicitar la circuncisión física para que ellos puedan ser salvos. El libro de los Hechos nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. No necesitamos la circuncisión física, no necesitamos obedecer la ley de Moisés y los ritos de la ley de Moisés para ser salvos. Solo Cristo es suficiente para que nosotros lleguemos a ser salvos. Pero en la iglesia de Filipos existía la intromisión de un grupo de judaizantes que estaba tratando de afectar la vida espiritual de estos creyentes, principalmente gentiles, enseñándoles que debían circuncidarse porque si no, no podían ser salvos. Pablo les llama mutiladores del cuerpo. La circuncisión, ese acto físico donde se cortaba el prepucio y eso se convertía en una señal de que esa persona era parte del pueblo de Dios y que Dios había hecho un pacto con esa nación de manera especial. En el verso 3, el apóstol Pablo va a explicar la verdadera circuncisión. Y dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos. Nosotros, él está incluyéndose como judío y está incluyendo a los creyentes de Filipos, principalmente gentiles. Está diciendo: nosotros somos la circuncisión. Antes la circuncisión física era un asunto de judíos principalmente. Ahora todo aquel que recibe a Cristo como Salvador personal es circuncidado, pero no físicamente, sino se ha circuncidado su corazón. El apóstol Pablo muestra 3 características que definen la verdadera circuncisión. Ahí en el versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios, primera característica. Segunda, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Tercera, no teniendo confianza en la carne. Esa es la verdadera circuncisión. La circuncisión está en la vida de un creyente que sirve a Dios. La verdadera circuncisión está en aquel que se gloria en Cristo, se siente orgulloso, no de sus logros, sino de la salvación que Dios por gracia nos ha dado. Y llega a ser, número 3, una persona que no tiene confianza en la carne. En el Antiguo Testamento se dirá: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, allá en Deuteronomio 10:16. Apunta no a una circuncisión física, apunta a una circuncisión de corazón, donde ese corazón transformado por la obra de Cristo, al ser recibida en la persona, llega a servir a Dios, llega a gloriarse en la salvación dada en Cristo Jesús y llega a dejar de poner la confianza en la carne. Esa es la verdadera circuncisión. Así es que el apóstol está corrigiendo
a este grupo de judaizantes que está dañando a la iglesia de Filipos. Llega a ponerse él como ejemplo para fortalecer este concepto que él quiere transmitir a la iglesia y a este grupo de judaizantes que está tratando de dañar a la iglesia. Cuando él pone su ejemplo como modelo, en los versos 4 y 6 él va a hablarnos de los privilegios, los logros que él ha tenido. El texto dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. 7 privilegios. Los primeros 4 privilegios tienen que ver con la herencia que Pablo había recibido por nacer en la familia que él nació. Y los 3 siguientes privilegios son logros personales. Aquí tenemos la hoja de vida del apóstol Pablo. Quizás para nosotros estos 7 privilegios, estas 7 ventajas no son tan significativas, no son tan impactantes para nosotros porque no somos judíos. Pero esta breve lista muestra impresionantes privilegios que este hombre tenía. Número 1, circuncidado al 8º día. Circuncidado al 8º día. Mientras aquellos que querían formar parte del pueblo de Israel tenían que circuncidarse a edad avanzada, o si era un ismaelita podría llegar a circuncidarse cuando cumplía 13 años, los judíos de pura cepa, los judíos que querían mantener esas costumbres, se circuncidaban a los 8 días de haber nacido. Jesucristo, según Lucas 2:21, se circuncidó a los 8 días de haber nacido. Del linaje de Israel, el segundo privilegio. Pablo pertenecía a esa raza de israelitas, donde Dios de manera especial escogió a un grupo para que esos sean su pueblo y para que Dios establezca un pacto, como no lo hizo con ninguna otra nación, lo hizo con la nación de Israel, y de esa nación de Israel privilegiada, Pablo era parte. Tercer privilegio, de la tribu de Benjamín. Él pertenecía a esta tribu. La tribu de Benjamín tuvo un lugar único en la historia de Israel. De ella provino el primer rey de Israel. Saúl era benjamita. Y el padre de Pablo le puso el nombre a Pablo, Saulo, basado en ese nombre de Saúl, por ser parte de la tribu especial de Benjamín. Benjamín fue el único de los patriarcas que nació en la tierra prometida. Los otros no. Cuando Israel salía a combatir, la tribu de Benjamín gozaba de un lugar de honor. El grito de guerra de la nación de Israel era: tras ti, oh Benjamín. Era privilegiado una persona que nacía en esta tribu. Otro logro hebreo de hebreos. El apóstol Pablo no era como cualquier otro judío. Pertenecía a ese grupo selecto hebreo de hebreos que llegaban a ser personas que no olvidaban sus raíces y sus costumbres y las cumplían estrictamente. Los hebreos de hebreos era una clase de judíos que llegaba a enfatizar sobremanera sus raíces y sus costumbres. Y acá vienen los 3 logros personales del apóstol
conseguidos por él, no heredados por nacimiento, conseguidos por él. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Sabe? No todos los fariseos eran malos. Fariseo significaba apartado. Era una persona que por juramento había llegado a renunciar a todas las actividades normales de la vida con el objetivo de llegar a cumplir estrictamente la ley, cuya conducta y pasión por la ley de Moisés era tal que era descrito como un judío devoto. Ese era un fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, él llegó a la conclusión que como parte de su ministerio, de su trabajo para Dios, era destruir a ese grupo, a esa secta llamada el cristianismo. Y él observó que debía volcar toda su vida y toda su pasión por llegar a destruir al cristianismo. Apasionado, resuelto en sus decisiones. Su último logro en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo era la estrella, la esperanza de Gamaliel, la esperanza del Sanedrín. En términos de hoy día, aquel orgulloso fariseo conocido como Saulo de Tarso ganó todas las canicas, el Pulitzer, la medalla de oro, el jugador más valioso, el Nobel. Si hubiera existido periódicos o revistas en ese momento, su rostro hubiera estado en la portada, en los titulares, porque era la persona más importante y del momento en esa época. Él menciona sus privilegios, no con el objetivo de vanagloriarse, sino de llegar a mostrar de que en todos esos logros humanos y en todas esas áreas que él llegó a conseguir, nada de eso le otorgó la justicia que viene de lo alto. Y por eso, por ser inútiles esos privilegios para llegar a conseguir la salvación, este hombre llega a renunciar a todos esos privilegios. No porque los desprecia, sino porque ninguno de ellos, por más grande y por más glorioso que llegue a parecer, ninguno de ellos otorga la justicia, la salvación que solo está en Cristo. En el verso 7, Él nos dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí. Ese verbo eran comunica algo que llegó a ser una costumbre, que llegó a ser una realidad en la vida de Pablo. Para Pablo, todos estos privilegios que él con los que había nacido y los que había conseguido, llegaron a ser tan importantes en su vida que en el diario vivir él se sentía orgulloso de quién era, de todo lo que había conseguido. Pero cuando llega a ser visitado por Jesucristo en ese viaje a Damasco, esas cosas que él estimaba como importantes, ahora las ve como pérdida, como basura, literalmente como estiércol. Los grandes logros que había conseguido por su propio esfuerzo
no servían para nada para obtener la salvación, la justicia de Dios. Y cuando él llegó a conocer a Cristo, él llegó a entender eso. Llegó a entender que la salvación es por gracia, la justicia de Dios viene por la fe, la justicia de Dios es gratuita. Y todas aquellas cosas por las que había trabajado y luchado, ahora ya no son la prioridad. En el verso 7 él dice que todas esas cosas las he estimado. Observa el verbo en pasado, las he estimado. Pero luego en el versículo 8, 30 años después de haber puesto su fe en el Señor Jesucristo, él dice, y ciertamente aún estimo, no he estimado, estimo, ahora está en el presente, 30 años después. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa meta de poner a Cristo como la prioridad de su vida empezó allí cuando aceptó a Cristo y entendió el cristianismo y entendió y recibió la salvación. Pero 30 años después él todavía seguía diciendo, hasta hoy día estimo todas las cosas como pérdida. Hermano, el apóstol Pablo desea mostrarle a los creyentes de Filipos que aún a lo largo de los años, donde las cosas no habían sido fáciles para el apóstol, la prioridad número uno seguía siendo la prioridad número uno. Ahora estaba escribiéndoles desde la cárcel. Sus circunstancias continuaban siendo difíciles y él quería mostrarles con su ejemplo de que las cosas en esta vida pueden ser muy complicadas, pero nosotros debemos aprender a no utilizar esas dificultades como pretexto para llegar a menguar en nuestra relación con Dios. Él nos enseña que aún en medio de circunstancias difíciles, un cristiano puede ponerle a Dios en primer lugar, y a lo largo de 30 años de cristianismo en la vida del apóstol, la meta de estimar todas las cosas como menos importantes que Cristo seguía siendo su realidad. Podemos nosotros preguntarnos, ¿es así en nuestra vida personal? A lo largo de estos años y a lo largo de las diferentes cosas difíciles que hemos enfrentado y que hoy en día estamos enfrentando, nuestra vida espiritual hoy está mejor que antes. Nuestra prioridad número uno sigue siendo Dios. Las circunstancias nos han llevado a dudar, a decrecer en nuestra fe, a priorizar otras cosas en la vida y poner a Dios y al servicio que Él se merece como algo secundario. ¿Cuál es la realidad en tu vida, hermano? ¿Cristo sigue siendo la prioridad? No de labios para afuera,
en la práctica, en el día a día, en el enfoque con el que me levanto cada mañana, en la prioridad que doy a mi tiempo y a las cosas espirituales. Sigue siendo Dios el que ocupa el primer lugar. Para Pablo, esa meta de tener esa excelencia del conocimiento de Cristo seguía siendo su prioridad, aún después de 30 años. Él nos habla de esto. En el verso 8 el texto dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese conocimiento, esa excelencia del conocimiento, hace referencia a esa relación personal que el apóstol mantenía con Dios. La palabra conocimiento ahí va más allá de información. Tú y yo podemos tener información de la Biblia. No habla de eso. Habla de ese conocimiento experimental. Habla de esa experiencia de llegar a conocer a Dios. No en teoría, no en conceptos, sino en la práctica. De ese conocimiento habla. Ese conocimiento de Dios se convirtió en una meta desde el principio y después de 30 años seguía siendo una prioridad en la vida de este hombre. ¿Observaste que el texto dice mi Señor? No dice el Señor, no dice tu Señor. Pablo dice mi Señor. Él está hablando desde su experiencia, no está hablando desde la experiencia de otro. Él afirma: por amor del cual lo he perdido todo. Él entendió cuánto amor tenía Dios por él y lo que él debía hacer era amar a Dios, y por eso todas las otras cosas en la vida eran importantes, pero la que ocupaba el primer lugar era su relación con Dios. ¿Es así en tu vida? Hay varias cosas importantes en nuestra vida. La más importante es nuestra relación con Dios. Más importante que otras cosas, más importante que otras metas, que otros sueños, que otros objetivos, que otras necesidades personales que hoy podemos estar experimentando. Más importante que todo eso es mi relación con Dios. Pero sabes, esa meta que el apóstol Pablo tenía dos componentes más. Si te fijaste, el versículo 10 dice: a fin de conocerle, con el propósito de conocerle. ¿Pero conocer qué? El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. La meta de Pablo tenía 3 aristas. Tenía 3 elementos. La meta más grande, la meta prioritaria en la vida de Pablo tenía 3 elementos. Uno era la excelencia del conocimiento de Cristo. Su relación personal con Él era lo más importante.
¿Y sabes cuándo eso está bien? El poder de Dios llega a ser una experiencia en la vida. ¿Cuán difíciles son tus circunstancias? Por más grandes que sean tus problemas y tus dificultades, más grande que eso es el poder que se necesita para resucitar a una persona. ¿Estás experimentando el poder de Dios en tus circunstancias difíciles? ¿Estás experimentando el poder de Dios en tu familia, en tu hogar? Cuando tienes que luchar con ciertas cosas difíciles en la vida, ¿estás experimentando el poder de Dios en tu ministerio, en tu área de servicio al Señor? Si tu comunión con Dios está bien, tú estás experimentando el poder de Dios. Pero ¿sabes otro elemento de esa meta de Pablo? Es la participación de sus padecimientos. Observe esa meta. Yo quiero padecer como Cristo padeció. Probablemente tú y yo no nos pondríamos esa meta en nuestra vida, porque nosotros tendemos a alejarnos de los problemas, alejarnos del sufrimiento. El apóstol Pablo dice, yo quiero experimentar esos padecimientos. No porque es masoquista. Los padecimientos y el sufrimiento de los que él está hablando no son la consecuencia del pecado, no son la consecuencia de malas decisiones. A veces nuestro pecado y nuestras malas decisiones producen cierto sufrimiento en nuestra vida. El sufrimiento es parte de la vida, y si yo tengo que escoger por qué sufrir, prefiero sufrir no por el pecado y no por mis malas decisiones. Prefiero sufrir por dar un excelente ejemplo ante los incrédulos y que la vida de ellos se incomode porque me ven vivir de esa forma. Y si eso produce sufrimiento en mi vida, bienvenido sea. Eso está diciendo Pablo. Sé que en la vida va a haber sufrimiento, pero yo prefiero sufrir por ser buen cristiano, por mostrar un ejemplo correcto y adecuado. Así es que en mi vida, creyentes de Filipos, yo he escogido conocer a Cristo por experiencia personal. Cada día conocer más de Él. Cada día experimentar su poder. Y sufrir. Si tengo que sufrir por mostrar un ejemplo, por la causa de Cristo. Los judaizantes estaban metidos en la iglesia de Filipos, causando problemas. Personas que estaban haciendo dudar de la salvación de esos creyentes. Personas que estaban diciéndoles que no podían mantener esa salvación. No era una salvación eterna porque no se habían circuncidado. ¿Puedes imaginar el ambiente de la iglesia? Donde había dudas, había incertidumbre, donde muchos habían creído en lo que estos falsos judaizantes decían. Y en medio de esas dudas, el apóstol les dice, enfóquese en la primera prioridad. Enfóquense en Dios, en el conocimiento de Él.
en que esa relación con Él sea una relación profunda, una experiencia diaria, donde le conocemos nosotros a través de las Escrituras y llega a ser nuestra prioridad en la vida. Hermano, no dejemos que lo que le sucedió a los creyentes de Filipos nos suceda a nosotros. No nos desenfoquemos. No permitamos que las circunstancias difíciles nos hagan perder el objetivo, la meta. Cristo es la meta. El conocimiento de Él es la meta. Mi relación diaria, profunda y personal, esa es la meta. No dejemos que lo difícil de nuestra situación nos lleve a priorizar otras cosas. Cristo, Dios, debe seguir siendo mi prioridad. No pierdas el enfoque. No dejes que los problemas te hagan perder el enfoque. No llegues a priorizar otras metas importantes, quitándole el puesto a lo que debe ser primero en la vida de un hijo de Dios. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Ayúdanos, Padre, a evaluar con cuidado nuestra vida. Y ayúdanos a observar si por las circunstancias difíciles hemos llegado a priorizar otras cosas. Que tú ocupes el primer lugar, no de labios para afuera. Que lo mejor de nuestro tiempo sea para ti. Que lo mejor de nuestra vida sea para ti. Que tú ocupes esa prioridad que debes tener. Que nuestro servicio a ti sea lo más importante. Que tú realmente seas la prioridad. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno es Dios.